Hoy están más puntuales. Pero están faltando unos cuantos todavía. Buenas. Hola. Ay, Bustamante era, recién vi el nombre ahí, que me había preguntado por la asistencia. Sí, Bustamante, lo mío fue la semana pasada. Exacto. El segundo teórico no estabas en el chat, ¿eh? Sí, estaba yo. Bueno, no figuraban dentro de los nombres del chat. Profe, yo también le pregunté por la asistencia, porque el miércoles ese que tuvimos se salió 2 veces y se pasó la clase. Claro, ¿cómo te apellido? Díaz Santiago. Sí, vos tenés los dos presentes, Díaz. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿yo cómo quedaría, profesora? Y tenés una ausente, Bustamante. Ah, bueno, listo entonces. Bueno, ¿Y vamos yo, a comenzar. señora? ¿Cómo es tu apellido? Benítez, Benítez Brandon. Benítez Brando, tenés los dos presentes. Ok, muchas gracias. Bueno, Profe, vamos a ir ¿puede comenzando. explicar, ¿Cómo? Profe Domínguez Amalia? La clase pasada en el segundo Zoom no podía ingresar, pero no sé, o sea, puse el presente al principio, no sé si. ¿Cómo es tu apellido? Domínguez Amalia. No, no apareces en el segundo Zoom, en el segundo teórico. Profesora, le hago una O consulta. sea, yo entré, profe, yo entré al teórico, en todos los teóricos estuve, en todas las clases. Pero después cuando se salió, digamos, o sea, Pero no, pero yo revisé, o sea, cada uno, por más que se haya salido, que me queda la grabación. Y dentro de la grabación están también los chats. Y revisé todos los chats de las distintas conexiones. ¿Me entiendes? pero no puede ser, profe, porque yo ingresé a todos. ¿Estás segura? Y no habrás puesto tu nombre en el chat. Porque puse todos los presentes en los chats y eso. Aparece en el primer teórico nada más, en el segundo no domina. Claro, en el primero lo había puesto. En el primero sí, en el segundo no. Entonces, ¿en cuál, digamos, teórico tengo ausente? En el segundo. No, no sé cómo lo podría solucionar, pero creo que están grabadas igual las clases. No sé Sí, si yo podría lo tengo reclamar. grabado, tengo, digamos, lo que se ve ahora en pantalla, por ejemplo, que los tengo a todos ustedes, que ninguno le estoy viendo la cara y por favor le quiero ver las caras, así que prendan el video. Eh, y me quedan las pantallas, todo el teórico y me queda el chat también. Fíjense, en este momento hay 63 participantes y veo que hay 53 chats, o sea que hay un montón de gente que todavía no ha puesto su nombre. Por ahí lo dejan para después y después se olvidan. Digo, no sé. No, Hacer pero una yo estoy consulta. segura, pero bueno. Sí, Porque usted, mi ausente de la segunda clase, ¿no? ¿quién habla? Bustamante. Bustamante, mi Sí, ausente de la segunda clase. La segunda clase usted fue el que la corrió, ¿o no? sí, Bueno, ese día usted la había puesto a las 11 de la mañana, ¿o no fue así? sí.
A las 10 yo tuve introducción el día viernes, a las 10. Sí, Y yo estuve hasta las creo 11:30. que te aclaré de que los horarios yo no los pongo. Y entonces Quiero que vamos eso a le poder quede solucionar. claro. Los horarios, la que maneja el cronograma de horario con las clases que ustedes tienen, los tiempos disponibles, es la coordinadora, Flavia. Flavia, cuando me dice de 11 a 12, que están todos disponibles, entonces yo pongo de 11 a 12. Entonces tendría que hablar con Flavia para solucionar eso. Exactamente, porque, o sea, de 11 a 12 ustedes tenían libre. Bueno, pues yo no tuve libre porque tuve Ella introducción. me el dio día ese horario para que pusiera el teórico. O sea, yo no tenía problema de horario, que si fuera a las 6 de la mañana o a las 9 de la noche. No, yo le dije, démoslo después de las 6 de la tarde, que veo que no hay más actividades. Y aparentemente, no sé por qué, la facultad no pone esos horarios después de las 6 de la tarde. Ah, bueno, listo, entonces soluciono con ella. Podría ser bárbaro, ¿no es cierto? Que los deje tranquilos, que todos estén desocupados a las 9 de la noche. Yo no tengo inconveniente. Pero eso no es decisión mía el horario. Claro, porque usted había corrido la clase por tema de que usted tuvo mala conexión, no sé. Exactamente. Claro, y bueno, Exactamente. creo que no tengo la culpa ahí en ese momento. Ella siempre recomienda usar el MET. Supuestamente el MET no se corta. Todas las experiencias que he tenido siempre se me ha cortado, la verdad, es esa. Para mí anda mejor Zoom. Pero supuestamente MET también te da 1 hora y podés continuar. Y resulta que después estuve mirando, MET es 1 hora y como máximo 100 alumnos, o sea que lo único que tiene es la diferencia de tiempo con Zoom, pero también es para 100 alumnos, por eso lo dividí en 3 grupos. Cada grupo va a tener un rato menos de clase, pero bueno, es lo que hay. Bueno. Profe, disculpe, Sí. ¿se puede fijar el mío, digamos, si tengo los dos presentes? ¿Cómo es tu apellido? Arévalo. Arévalo. También quiero saber, Sí, profe. los dos presentes. Ah, listo. Ambos dos. listo. Profesora, disculpe Hola, la profe, molestia. buen día. Le quisiera consultar si yo tengo la asistencia del miércoles. ¿Quién es? Corfield. Porfio. Profe, ¿hay alguna posibilidad de que pueda subir esa No, lista de el miércoles presentes? ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda subir esa lista de asistencias? Y no voy a estar escaneando 5, son 11 hojas. Ah, entonces me puede ¿Qué decir el mío, por saber favor, también? Son 11 hojas. de Baigorri, Rocío. Baigorri. Baigorri y Rocío no están ninguno de los dos. Fabri Guadalupe, profe, ¿se puede fijar? Ok, gracias. Yo Guadalupe, puse ¿cuánto? presente igual, pero Fabri. Fabri. Los dos ausentes, Fabri. Profe, ¿no hay alguna forma de poder ver si nos conectamos a las clases? Porque yo no sabía que había que poner presente en el chat. Pero me conecté a las clases. Bueno, yo les digo que en el primero habrá habido 10 ausentes en total. Y en el segundo Sí, eso me tiene que pude haber conectar, habido como pero por eso 15 le o digo, 20, no sabía que chicos. teníamos que poner en sí el presente en el chat. Claro, ¿Y el creo de que Acedo se puede fijar, profe? ¿Cómo? El de Acedo. ¿Y se puede fijar el de Acedo si estoy en los dos presentes? Acedo era con ese, ¿no? No, con C. El segundo apellido de la lista. Sí, tenés los dos presentes. Ok, gracias. Profe, ¿se puede fijar? Bueno, chicos, si me voy a pasar dándoles si estuvieron o no, no vamos a dar clase. ¿Alguna consulta sobre el eje 2? ¿Les quedó alguna duda? ¿Alguna consulta sobre los talleres? ¿Ninguna duda? Bueno, vamos a empezar a ver el tema de
el eje 3, que Profe, corresponde... una consulta. ¿El eje 2 Sí. entraría todos los temas, desde el principio hasta donde llegamos? El eje 2, Ajá. no, es transporte a través de membrana. Ah, listo, listo, listo. Acá encontré. Ya. Ese es el eje 2. Bien, ¿están viendo la pantalla? Sí, pero Sí, no sí. se ve una diapositiva en específico, se ven todas. Ahí, Ahora sí, ahora. bien. Bueno, chicos, vamos a empezar hoy con el eje 3 que corresponde a calor y temperatura. Ustedes saben que pese a los dichos de la gente comúnmente, calor y temperatura es como si fuera una sola cosa, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros hablamos de temperatura, la gente en lo cotidiano se refiere al grado de calor o de frío que tiene un objeto, un cuerpo, pero eso no es válido para la física, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene una idea desde que es chico sobre lo frío y lo caliente. Un nene chiquito, por ejemplo, va a tocar un objeto que está caliente y enseguida retira la mano, porque ese calor le molesta, lo irrita e incluso lo puede llegar a quemar. O sea, es una reacción, digamos, espontánea. ¿Qué es la temperatura en realidad? La temperatura es una medida de la energía cinética de traslación media que tienen las moléculas. Eso es la temperatura. ¿Qué ocurre cuando un cuerpo se calienta o se enfría? Cuando un cuerpo se calienta o un cuerpo se enfría, significa que está transfiriendo algo. Si la temperatura es una medida de la energía cinética de traslación media de una molécula, cuando un cuerpo aumenta la temperatura, o sea, está más caliente, significa que ha recibido energía, que ha recibido calor. Siempre que hay un aumento, o sea, un aumento de la cantidad de calor, hay una transferencia de calor, como consecuencia se produce un aumento de temperatura porque el calor, que es una forma de energía, lo que hace es aumentar la velocidad de traslación media de las moléculas. De esa manera es que se va a producir esa transferencia de calor. La temperatura no se transfiere, ¿sí? Es un movimiento de moléculas. Y eso me expresa la temperatura. El calor sí se transfiere de un cuerpo a otro, siempre en un mismo sentido, del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, las moléculas de un gas. Este gas que tenemos acá, las moléculas se están moviendo permanentemente dentro de ese volumen de gas. ¿Qué significa eso? Que están en ese movimiento chocando contra las paredes, chocando entre ellas mismas. Si yo les suministro calor, le estoy suministrando energía, y esa energía hace que puedan moverse más rápidamente, y al aumentar la velocidad de traslación de las moléculas, va a aumentar la temperatura de ese gas. Eso ustedes lo pueden llegar a ver, por ejemplo, en el caso cuando se infla, por ejemplo, un globo. El globo tiene una cierta cantidad de aire adentro. Se desinflan ese globo y lo exponen, por ejemplo, a los rayos solares. Ese calor que le está suministrando el sol hace que aumente la energía cinética media de esas moléculas de aire que están dentro del globo, y eso, como las paredes del globo son flexibles, va a hacer
que aumente el volumen, aumente el tamaño del globo, hasta llegar un momento que esa dilatación de las paredes del globo va a hacer que el globo estalle. Es lo que nos pasa cuando queremos ganar tiempo, por ejemplo, inflar un globo en un cumpleaños en pleno enero a las 8 de la mañana para un cumpleaños que va a ser a las 5 de la tarde. El calor que va recibiendo va haciendo que se produzca esa expansión del gas. ¿Hasta cuándo se produce esa transferencia de calor? Hay un momento que se deja de transmitir el calor y ese momento es cuando las temperaturas sean equilibradas. Cuando se logra el equilibrio térmico, se deja de producir esa transferencia de calor. Bien. Cuando se calienta o se enfría un cuerpo, las propiedades de ese cuerpo se modifican. Por ejemplo, si nosotros suministramos calor a una barra de cobre, esa barra de cobre va a aumentar su tamaño, ¿sí? O sea, se va a dilatar. Si nosotros enfriamos esa barra de cobre, va a disminuir su tamaño. Cuando al momento de enfriarse, va a disminuir un poquito su tamaño. Por otra parte, eso ocurre con los gases y con los líquidos, o sea, con los fluidos en general, siendo más acentuado en el caso de los gases. Por otro lado, también tenemos el caso de los sólidos. Los sólidos, cuando se les suministra calor, los sólidos también tienen la propiedad de dilatarse. Cuando eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las juntas que ustedes ven en los pavimentos, en las calles. Se le deja un espacio entre dos bloques de cemento para dilatación. Eso que en general le ponen una brea, algo oscuro, negro prácticamente, entre dos trozos de asfalto, de pavimento, que hace cuando el verano se calienta el pavimento, se dilata, y como tiene espacio para aumentar su volumen, digamos, no se agrieta ese pavimento. Otra de las propiedades, por ejemplo, que varían, por ejemplo, al aumentar la temperatura, al pasar una corriente eléctrica por un conductor, ese conductor se va a calentar, y al calentarse, ustedes saben que por los conductores circulan los electrones cuando atraviesa una corriente eléctrica, ¿no es cierto? Si a un conductor nosotros lo calentamos, ese aumento de temperatura va a hacer que aumente la resistencia del conductor. Aumente la resistencia del conductor. Todas estas propiedades que yo les mencionaba, que hacen, que varían ante un aumento de temperatura, se llaman propiedades termométricas. Y lógicamente esas propiedades termométricas en física se las aprovecha para la construcción de los termómetros. Los termómetros son instrumentos que lo que hacen es medir la energía cinética media del movimiento molecular. Ya vamos a ver cómo se fabrican y demás detalles de los termómetros. Acá tenemos, por ejemplo, dos cuerpos, A y B, que no están en contacto entre sí, pero están a la misma temperatura. ¿Sí? Cuando se ponen A y B en contacto con el cuerpo C, van a tener el cuerpo A, B y el C exactamente la misma temperatura, porque van a lograr el equilibrio térmico. Supongamos que nosotros acá tengamos el cuerpo A y el B a 30 grados y el C a 20 grados centígrados. ¿Sí?
va a pasar calor desde el cuerpo A y el B, que están más calientes, al cuerpo C. ¿Hasta qué momento? Hasta que ese cuerpo C alcance la misma temperatura que A y que B. O sea, A y B se van a enfriar y C va a aumentar su temperatura. Ahí se lograría el equilibrio térmico. Acá tenemos dos cuerpos A y B que están en contacto, ¿sí? Al estar en contacto mutuamente van a estar en equilibrio, porque si uno tuviera mayor temperatura que el otro, va a haber un pasaje de energía de uno hacia el otro hasta equilibrar la temperatura. De ahí se sale el enunciado del principio cero de la termodinámica, que ¿qué es lo que dice? Que si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Eso sería lo que nos dice el principio cero de la termodinámica. Bien, los aparatos que se utilizan, los instrumentos que usamos para medir temperatura, ustedes los reconocen, son los termómetros. El más común de todos, seguramente el que más conocen ustedes, es el termómetro por ahí clínico, que ya nos vamos a referir a él. Pero todos tienen la misma base. Todos tienen la misma base. Por favor, a los chicos que se fueron conectando al último, pongan el nombre en el chat porque si no, no están presentes. Un termómetro de mercurio, o sea que usa una sustancia termométrica, que eran las que se aprovechaban para medir temperaturas, es de esa sustancia termométrica, en este caso es el mercurio. El mercurio es un metal líquido que tiene la propiedad de que responde muy bien a los cambios de temperatura. O sea, es muy sensible. Los termómetros básicamente constan de un tubo de vidrio, ¿sí? Y de un bulbo. En ese bulbo lo que se coloca es la sustancia termométrica, por ejemplo, mercurio. Tenemos el mercurio acá. Cuando ponemos este termómetro en contacto con un objeto, supongamos más caliente, va a dilatarse el mercurio y va a ascender por el tubo de vidrio. Y ahí vamos a ver, si estuviera calibrado ese termómetro, podríamos leer la temperatura que tiene ese cuerpo. ¿Cómo se calibra un termómetro? Pero antes de ir a cómo se calibra el termómetro, les quiero comentar un detalle. Los termómetros de mercurio, a los cuales nosotros estábamos muy acostumbrados hasta hace unos años, ahora, hoy en día se trata de evitar el uso del mercurio porque es un tóxico, es un contaminante, entonces se tiende a usar los termómetros digitales o algún otro tipo de termómetros. Esos termómetros de mercurio que aún se usan tienen un inconveniente. El inconveniente que tienen es que el mercurio a 39 grados bajo cero, o sea, menos 39 grados, es sólido. Y el mercurio a los 357 grados hierve. ¿Qué significa eso? Que el rango de temperatura que yo podría eventualmente medir con un termómetro de mercurio sería de menos 39 a más 357 grados. ¿Qué pasa si yo tengo que medir una temperatura inferior o superior a ese rango? Para en el caso que tuviera que medir una temperatura inferior, podría llegar a usar otras sustancias termométricas, por ejemplo, el alcohol. El alcohol tiene una temperatura de solidificación a menos 110 grados, o sea, estoy llevando de menos 39 a menos 110 grados, o sea, tengo una buena diferencia. Pero, por otro lado, el alcohol hierve a los 76 grados, o sea,
aumento el rango negativo, pero disminuyo el rango positivo. Eventualmente, si yo tengo que medir temperaturas de menos 50, menos 60 grados, andaría muy bien un termómetro de alcohol. También podemos usar el Tolbol, que es otro tipo de alcohol, ¿no es cierto?, que llega hasta los menos 100 grados. En ese punto se solidifica y tiene una temperatura de ebullición de 110 grados centígrados. Hay otros termómetros que son los termómetros eléctricos, que se basan en la propiedad que tienen los cuerpos conductores de variar la resistencia con un aumento de temperatura. Otro tipo de termómetros serían los pirómetros, que se basan en el cambio de color que se produce en los materiales por aumento de las temperaturas. ¿Cómo calibramos los termómetros? Fíjense que acá tenemos agua en un recipiente, agua con hielo, y en otro recipiente, agua en ebullición. Tenemos el tubo, que formaba parte del termómetro, y el bulbo, que supongamos tiene mercurio. Cuando yo coloco este termómetro en agua con hielo, ¿qué va a ocurrir? Seguramente el agua con hielo está más fría que el medio ambiente. Entonces, ese mercurio va a bajar en el tubo de vidrio, ¿sí? Va a alcanzar una altura mínima. En ese punto, donde ya no baja más la altura de mercurio, hago una marca, por ejemplo acá. ¿Sí? Esa sería mi 0 grado. El 0 grado equivale, ¿sí?, al punto de equilibrio cuando lo sumerjo en agua con hielo. Por otro lado, necesito conocer cuáles son, en qué lugar estarían los 100 grados de ese termómetro. Lo voy a llevar a este mismo termómetro a un vaso que contiene agua en ebullición. Como el agua está muy caliente, el mercurio va a fluir a través de la columna de vidrio y va a llegar a un punto donde queda estable. Ese punto, donde ya el mercurio no sube más, sería los 100 grados centígrados. Entonces ya mi termómetro tiene el punto de hielo, digo bien, y el punto de agua en ebullición. Ahí tengo el punto mínimo y el punto máximo del termómetro. Nos quedaría ahora graduarlo, o sea, dividir esa distancia que hay entre el 0 y 100 grados en 100 partes iguales, y cada una de esas partes correspondería a 1 grado centígrado. A su vez, podemos llegar a dividir esos 100 grados, cada uno de esos grados en décimas de grado. Y tendríamos yo no estoy viendo la función compartida. A su vez, cada grado tendría la marca, podemos dividirlo en 10 partes y tenemos décimas de grado. Las escalas termométricas que nosotros usamos en general es la escala Celsius. Los ingleses usan la escala Fahrenheit, y también en termodinámica se usa obligatoriamente otra escala, que es la escala Kelvin. La escala Celsius es la que tiene como puntos fijos, como recién vimos, la temperatura del punto de hielo, que correspondería al 0, y la temperatura del punto de vapor, que correspondería a los 100 grados. Si yo, por ejemplo, tuviera
en un termómetro que el mercurio asciende hasta este punto, yo podría calcular, aunque no estuviera graduado en grados, podría calcular la temperatura. La temperatura en grados centígrados sería la altura de la columna de mercurio, ¿no es cierto?, desde el 0 hasta donde llegó, menos la temperatura, la longitud, o sea, la distancia del mercurio, que es la distancia 0, al 0, ¿no es cierto?, dividido la altura hasta los 100 grados, menos la distancia 0, o sea que hay desde el bulbo hasta el punto 0 del mercurio. Todo eso multiplicado por 100. Eso sería la manera de calcular la temperatura en grados Celsius cuando no tengo graduado el termómetro. ¿Qué otra escala habíamos dicho? La Fahrenheit, que es la que usan los ingleses, donde el punto de hielo, la escala Fahrenheit, lo considera 32 grados. ¿Sí? Y la temperatura, el punto de ebullición del agua, equivale a 212 grados. O sea, si yo quiero saber cuántos grados Celsius equivalen determinada cantidad de grados centígrados, en un termómetro Fahrenheit que marca 15 grados Fahrenheit y yo necesito convertirlos a Celsius, ¿qué voy a hacer? La temperatura en grados Celsius va a ser igual a 5/9 por la temperatura en grados Fahrenheit, que yo dije supuestamente 30 grados, todo eso menos 32. ¿Cuál es el mayor inconveniente que ustedes tienen ejercicios en el taller? El mayor inconveniente que tienen para hacer estas equivalencias de temperatura es matemático. ¿Por qué digo que es matemático? Porque acá ustedes tienen que recordar que primero se hace el producto y luego la resta. ¿Sí? 5/9 por la temperatura Fahrenheit que tengo como dato, hago ese producto y le resto 32. ¿Sí? En general es el único problema y es matemático que tienen cuando hacen el taller. Acá tenemos, por ejemplo, el termómetro Celsius y para medir en escala Celsius y en escala Fahrenheit. Fíjense que el 0 grados Celsius, que era el punto de hielo, habíamos dicho que coincidía con los 32 del punto de hielo del Fahrenheit. O sea, que algo que yo mido la temperatura y me dice 0 Celsius, si yo la midiera en escala Fahrenheit sería 32 grados Fahrenheit. El punto de vapor de ebullición, el Celsius era 100, pero en el Fahrenheit, o sea, el agua que para nosotros hierve a 100 grados Celsius, si yo lo midiera en la escala Fahrenheit sería 212 grados Fahrenheit. Estas dos escalas, la Celsius y Fahrenheit, recién coinciden los valores cuando en ambas tengo una temperatura de menos 40. Solamente en esa temperatura, menos 40 grados, van a coincidir los termómetros que miden en escala Celsius y en escala Fahrenheit. El problema que tenemos con este tipo de termómetros, este tipo de escalas que estábamos mencionando, falta precisión. O sea, en ambas escalas, los puntos fijo inferior y máximo y superior coinciden perfectamente. Las temperaturas que se miden alrededor de los puntos inferior y superior concuerdan perfectamente, pero hay lecturas que son diferentes más o menos en el centro de la escala. Por eso se han ideado otro tipo de
de termómetro, como es el termómetro a gas a volumen constante, donde se mantiene constante el volumen del gas. Y ese termómetro de gas a volumen constante se lo coloca primero en un baño agua-hielo y luego en un baño de vapores de agua en ebullición. Y se lo gradúa y se actúa de la misma manera que con los otros termómetros. Estos tienen digamos, las mediciones de temperatura que se hacen son bastante buenas, mucho mejor que lo que vimos antes, pero más precisos son cuanto más baja sea la densidad del gas. Un estado de referencia que se puede llegar a tomar, como la escala más perfecta, entre comillas, sería utilizando el punto triple del agua. ¿Qué es el punto triple de agua? Es la temperatura a la cual pueden coexistir simultáneamente agua al estado sólido, agua al estado líquido y agua al estado de vapor. Eso se da a una presión y a una temperatura exacta. La presión es de 4,58 milímetros de mercurio y la temperatura es de 0,01 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que a esa presión de 4,58 milímetros de mercurio y a esa temperatura de 0,01 grados centígrados coexisten simultáneamente los tres estados de la materia. A esa temperatura, o sea, a partir de eso se define la escala de temperatura del gas ideal, que de forma que esa temperatura del punto triple se calcula que tiene un valor de 273 grados Kelvin. O sea, estaríamos definiendo la escala Kelvin a partir del punto triple del agua. Sería la temperatura más exacta, o sea, la manera de medir más exactamente la temperatura usando la escala Kelvin. ¿Cómo paso grados centígrados a escala Kelvin? La temperatura en grados Kelvin va a ser la temperatura en grados centígrados más 273,5 grados Kelvin. ¿Qué significa eso? Que el 0 Kelvin está 273 grados por debajo del 0 de la escala Celsius. Acá lo tenemos, fíjense, el 0 Celsius equivale a 273 Kelvin, por lo tanto, el 0 Kelvin está a menos 273 grados Kelvin. Los 100 grados Celsius equivalen a 373 Kelvin. Podemos usar esa fórmula que vimos antes, que decía que a los grados centígrados le sumamos 273 y obtenemos la temperatura en escala Kelvin, porque los grados Kelvin y los grados Celsius tienen